La Guerra de los 100 Años fue un conflicto armado que duró exactamente 116 años, desde el año 1337 hasta el 1453. En él se disputaron tierras francesas que el Reino de Inglaterra había conquistado desde el año 1154, durante el reinado de Enrique II. Muchos sucesos y personajes en el mencionado conflicto se volvieron relevantes en la historia, pero, sin duda, pocas figuras de la guerra se volvieron tan relevantes y referenciadas como la de Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans. Juana de Arco nació aproximadamente en el año 1412, en el seno de una familia francesa, misma que habitaba en un lugar alejado llamado Domremy, mismo que estaba rodeado de colonias borgoñas, mismas que eran enemigas y a las cuales le oponían resistencia, pues la lealtad de sus pobladores fue siempre de la corona de Francia. Durante su infancia presenció múltiples ataques de la milicia borgoña hacia la villa que le vio nacer, hasta que, finalmente, fue incendiada en cierta ocasión. Después de presenciar innumerables batallas y derramamientos de sangre, Juana de Arco, dicho por ella misma durante su interrogatorio previo a su castigo, del cual hablaremos más adelante, cuando tenía 13 años, alrededor del año 1425, experimentó una visión que, según ella, era de origen divino, pues la belleza de los seres que se le aparecieron era tan grande que lloró conmovida. El arcángel Miguel, quien es identificado como el jefe de los ejércitos de Dios, Catalina de Alejandría, una fiel cristiana a la que se le atribuyen maravillas y a la que se le denomina la prometida de Cristo, y Santa Margarita, venerada en la Iglesia Ortodoxa como Marina de Antioquía, a quien también se le atribuyen maravillas, como el de permanecer viva a pesar de los castigos de sus ejecutores. Todos los anteriores en una sola visión, con el fin de orientar a la joven Juana de Arco para levantarse en armas y expulsar a los ingleses y llevar a la ciudad de Reims a Carlos VII para que se convirtiera en el nuevo rey de Francia. 3 años más tarde, cuando Juana cumplía 16 años, fue llevada a la ciudad de Vaucouleurs, donde le solicitó al comandante de la guarnición, Robert de Baudricourt, una escolta armada para llevar a la corte real francesa en la ciudad de Chinon. Sin embargo, por el ideal colectivo de las sociedades en esos tiempos, el comandante se burló de la petición, por tratarse de una mujer, sumado a la escasa edad de la misma. Juana, sin embargo, no se rendiría, pues las instrucciones de carácter divino, según ella, rondaban en su mente. Se retiró por un año y al año siguiente, en enero, se volvió a presentar, esta vez con el apoyo de 2 soldados franceses del comandante Baudricourt, a quienes había persuadido con su supuesta misión divina. Sumado a ello, en esa nueva reunión con Baudricourt, Juana aseguró que las tropas francesas perderían en la batalla de Rouvray, cerca de Orleans. Días después, llegarían las trágicas noticias que confirmarían las afirmaciones de Juana, lo que le bastó para que se le viera como una profeta en toda la regla. Gracias a esta supuesta revelación, Baudricourt le permitiría a Juana a ir ante el Delfín de Francia, título que se le otorgaba a los príncipes en Francia. En ese momento, el Delfín era Carlos VII, del que la visión de Juana a los 13 años hablaba. Baudricourt le otorgaría una escolta de soldados para visitar la ciudad de Chinon, pero, para que todo marchara con normalidad, sin sospechas o peligros, Juana de Arco se disfrazó como un soldado más. El primer encuentro de Juana con Carlos tuvo lugar en la corte real de la ciudad de Chinon, en 1429, cuando ella tenía 17 años y él 26. En la mencionada reunión, Carlos VII quedaría maravillado ante las visiones expuestas por Juana, quien solicitaría a Carlos que le dejara marchar con el ejército vistiendo una armadura protectora. Como todos los recursos ortodoxos se habían agotado para Francia, Carlos cedió a la solicitud, siendo uno de los últimos recursos de los que disponía, aunque era uno irracional para la idiosincrasia de la época. Al incorporarse a la batalla, Juana convirtió la guerra en un conflicto de carácter religioso, pues se veía impulsada por lo que, para ella, era la voluntad mayor y divina. Sin embargo, para Carlos VII y su consejo esto era preocupante, ya que, si se demostraba, luego de la guerra, que Juana no seguía con los lineamientos ortodoxos,
podría ser acusada a la corona de Francia de ser un regalo del mismísimo diablo. Para evitar cualquier duda, en el año 1429, Carlos VII ordenó la investigación del pasado de Juana, bajo una comisión, misma que aseguró que la conducta de Juana era, hasta el momento, irreprochable, y recomendaron que las afirmaciones de la campesina se corroboraran viendo si podía levantar el asedio de Orleans como había predicho. Juana llegó a la ciudad sitiada de Orleans el 29 de abril de 1429. En el mencionado lugar, las tropas francesas de la facción Armagnac, a la que Juana se integró, se encontraban canalizando sus fuerzas y recursos a la defensa, exclusivamente, pues meses atrás habían fracasado en su único intento de ataque a los ingleses. La llegada de Juana fue un hecho aparentemente decisivo, pues esta alentaría a las tropas el 4 de mayo, apenas 6 días después de su llegada, a capturar la Bastilla de Saint-Lô, y al día siguiente, 5 de mayo, la fortaleza de Saint-Jean-le-Blanc. Esa noche las tropas de los Armagnac mantuvieron sus posiciones a la orilla del río antes de atacar la fortaleza principal inglesa en la mañana del 7 de mayo. Durante el avance francés en esos días, Juana resultaría gravemente herida por una flecha que entraría en su cuerpo entre el cuello y el hombro. Pero, a pesar de ello, no desistiría en alentar a las tropas a seguir avanzando, empuñando el estandarte francés en el campo de batalla. Los ingleses se retiraron finalmente de Orleans al día siguiente, con lo cual acababa un asedio que había durado casi 7 meses. Aquel increíble avance avalaría a Juana como una prodigiosa, ganando el apoyo de personajes clave como el arzobispo Hembun y el teólogo Jean Gerson, quienes escribieron tratados a favor de Juana de Arco. Los temores de Carlos VII y su consejo se vieron cumplidos cuando el ejército y monarquía inglesa tildaron las hazañas de Juana de Arco como un regalo del diablo, mismo que se posesionaría, según ellos, de la campesina. A pesar de aquello, Carlos VII, bajo la persuasión de Juana, le permitió a esta avanzar con el ejército y recuperar los puentes de acceso del río Loira, pues eran clave para el avance francés hasta Reims, lugar donde Carlos VII se consagraría como rey de Francia. Por la persecución que Juana alentó contra el ejército inglés, estos terminarían por retirarse del valle de Loira el 18 de junio y no bastándole, en la persecución posterior a la retirada de los ingleses, la facción de los Armagnac liquidó a los arqueros ingleses y con ellos los comandantes de su ejército. Como se puede ver, la llegada de Juana de Arco ciertamente cambió por completo el escenario de batalla. Sin duda, ya sea por la encomienda divina que decía poseer, por sus delirios o por un innegable talento para liderar y persuadir, las tropas francesas lograron obtener diversas victorias contra los ingleses. Luego de la liberación de Orleans, Juana de Arco, junto con el ejército francés, se dirigió a Reims el 29 de junio de ese mismo año. A su paso, todas las tropas inglesas se rendían ante las tropas francesas, encabezadas por el estandarte de Juana de Arco. Incluso cuando las fuerzas de las tropas mermaban, parecían estar protegidas por un manto divino que, por muchos, proporcionaba la presencia de Juana. Para un ejemplo de esto, para cuando llegaron a la ciudad de Troyes, el ejército francés se encontraba ya sin alimentos, pero, insospechadamente, un fraile del lugar había persuadido tiempo atrás a la población para que sembraran frijoles que brindaron sus frutos justo antes de la llegada de las tropas en las que se encontraba Juana, brindando con ello alimento y energías nuevas para los combatientes, que expulsaron a los ingleses de aquel lugar. Reims abrió sus puertas al ejército el 16 de julio de 1429 y la coronación de Carlos VII se celebró a la mañana siguiente. Más adelante, luego de otra serie de conflictos armados, el ahora rey Carlos VII llegaría a París el 8 de septiembre, fecha en la que inició una nueva batalla por el control de la ciudad. Juana de Arco recibiría en medio de la batalla una grave herida con ballesta, cuyo proyectil se le incrustó en una pierna. A pesar de ello, Juana no se retiraría de la batalla hasta que fue trasladada por los comandantes a un lugar más seguro. El 29 de diciembre, Juana y su familia fueron ennoblecidos por Carlos VII como recompensa por sus acciones. El 23 de marzo de 1430, Juana de Arco dictaría, pues era analfabeta, una carta en contra de los husitas,
un grupo que estaba en contra de la Iglesia Católica, en la cual les amenazaban con arrebatarles la vida si era necesario para que su herejía cesara. En este punto debemos recalcar la postura religiosa de la doncella de Orleans, una postura radical en todo aspecto, pues odiaba cualquier ideal que fuera en contra de las bases católicas ya establecidas hasta el momento. Tanto era su radicalismo que, en un intento por erradicar las herejías, invitó a sus enemigos, los ingleses, a marchar junto a ella para derrotar a los husitas. Claramente, los ingleses nunca respondieron a la invitación. Los meses pasaron y en mayo de ese mismo año, el pacto o tregua que se había conseguido entre los franceses y los ingleses terminó. Juana marchó el 23 de mayo hasta la ciudad de Margny, donde lucharía con el ejército contra los ingleses y los borgoñas. Juana en esa campaña cayó en una emboscada y fue capturada, siendo derribada de su caballo por el ataque de un arquero. Finalmente, ella, al verse superada y rodeada, aceptó rendirse ante un noble del bando borgoñón, llamado Lionel de Vendôme, miembro de la unidad de Juana de Luxemburgo. Muchos fueron los intentos de escape de Juana, pero todos fallidos. En cierta ocasión, se dice que fue capaz de saltar de una torre de 21 metros, quedando viva milagrosamente, pues cayó en tierra blanda de un foso seco. Los ingleses pagarían 10.000 libras a sus aliados los borgones por la custodia de Juana. La investigación y su juicio y suerte estaba echada, y había comenzado el 13 de enero del año 1431. Se llevaría a cabo una investigación antes de juzgarle formalmente. La investigación comenzaría con la indagación de su vida, costumbres y virtudes de Juana en su aldea natal y alrededores. El resultado de estas investigaciones fue que no se pudo encontrar nada en contra de Juana para apoyar cualquier acusación en contra de ella. También se procedió a un examen que, para la época, tenía vital importancia en los juicios contra doncellas, el examen de virginidad. En presencia del examen se encontraba la duquesa de Bedford, misma que anunciaría que Juana de Arco efectivamente era virgen. El 21 de febrero de ese mismo año comenzaría entonces un interrogatorio público contra Juana. En el mencionado interrogatorio, Juana fue tratada como sospechosa de herejía por sus actos que iban en contra de la fe, supuestamente. Uno de los argumentos en su contra era la vestimenta de soldado que vestía durante la captura y juicio, misma de la que no se quería separar. Este hecho le jugó tan en contra que le prohibirían asistir a misa durante el interrogatorio. Aparte de su lealtad y amor por el ejército francés, ella se rehusaba a deshacerse de la vestimenta de soldado por temor a ser abusada por los guardias, ya que, según ella misma afirmaría, la ropa de mujer dejaba expuesto su cuerpo en la parte inferior, volviéndola vulnerable. En el interrogatorio aseguró que diría la verdad, pero que no revelaría más datos de sus revelaciones divinas, por el simple hecho de salvar su cabeza. Afirmó al día siguiente que a los 12 o 13 años tenía una voz de Dios que le ayudaba y le guiaba, pero que al principio tenía mucho miedo de escucharla. Añadió que la voz rara vez se oía sin ser acompañada de una tremenda luz, y que a menudo oía la voz cuando llegaba a Francia. El 24 de febrero, los acusadores le hicieron una pregunta que, para cualquiera, sería difícil de responder en aquella situación y época. ¿Sabe usted si está o no en gracia con Dios? Si la respuesta de Juana hubiese sido sí, sería catalogada como una mentirosa, ya que la doctrina dictaba que nadie podía estar seguro que estaba en la gracia de Dios. Y, si contestaba que no, hubiera sido tratada como una pecadora. Juana simplemente respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me guarde así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estoy en su gracia. Esta contestación dejó enmudecidos a los jueces, pues había salvado su pellejo. El martes 27 de febrero, Juana afirmaría: todo lo que he hecho es por orden de Dios, y que, desde el interrogatorio anterior, las voces divinas le habían hablado con mayor frecuencia para guiarla, asegurando que Santa Catalina y Santa Margarita se le aparecieron con coronas hermosas. El 3 de marzo, Juana aseguró que los santos le habían revelado que sería liberada, pero que no sabía cuándo ni cómo. Afirmó además que vio a los santos con sus propios ojos y creía en ellos como creía en la existencia de Dios. Además, nuevamente se negó a quitarse la armadura de soldado,
pues afirmaría que no se la quitaría sin el permiso de Dios. Esta sería la última interrogación pública que Juana tendría, ya que las siguientes serían en su celda, privada de su libertad. Tras muchas sesiones, finalmente el 15 de marzo se le permitió a Juana ir a misa con una condición: vestir de mujer. Ella aceptaría la condición siempre y cuando, al volver de misa, se le pudiera volver a vestir como soldado, pues era voluntad de Dios según ella. En su última sesión de interrogación el 17 de marzo, Juana afirmó que Santa Catalina y Santa Margarita aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia, haciendo alusión a que los ingleses eran los pecadores que sufrirían por sus pecados. Finalmente sus acusadores le preguntaron por su estandarte, pues aseguraban que gracias a la magia en él había llevado la victoria a las tropas francesas. Juana afirmó que las santas Margarita y Catalina le habían dado el estandarte, aunque este había sido proporcionado primeramente por Dios. Los acusadores se apoyarían de esto último para acusarla de bruja. El 24 de mayo, Juana fue llevada al caldazo instalado en el cementerio junto a la iglesia de St. Owen, y se le dijo que sería quemada inmediatamente a menos que firmara un documento renunciando a sus visiones y aceptando dejar de llevar la ropa de soldado. Juana no tuvo más remedio que aceptar, firmar el documento y dejar su ropa de soldado. 4 días después, Juana se arrepentiría de lo firmado y de haber dejado su vestimenta de soldado, pues, según relató, su virginidad estaba en peligro nuevamente, pues los soldados habían intentado abusar de ella. Aquel acto fue suficiente para que se le volviera a acusar de herejía, siendo una reincidencia, cayendo en recaída, condición que le permitía a los jueces del Tribunal de la Inquisición entregar a los acusados a la muerte directamente. Además, el cambio constante de vestimenta masculina a femenina y viceversa fue suficiente para que los acusadores del tribunal la señalaran también de travestismo, un delito constituyente en esos tiempos de herejía también. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera del Mercado Viejo de Rouen. Juana pidió a los frailes Martin Ladvenu e Isambard de la Pierre que sostuvieran un crucifijo ante ella durante su agonía. Luego de ser quemada, fue bajada y enseñada a la población para que no tuvieran duda de su fallecimiento. Además, para que no hubieran restos que las personas tomaran como reliquia de adoración, el tribunal ordenó quemar sus restos 2 veces más. Finalmente, sus restos fueron echados al río Sena. Juana de Arco fue canonizada como santa de la Iglesia Católica el 16 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV en su bula Divina Disponente. No cabe duda que la figura de Juana de Arco permanecerá en los anales de la historia, pues su historia per se es una llena de hechos no comprobables, pero que sirvieron para que ésta llevara la victoria a las tropas francesas. Juana de Arco.